hermanos? Buen día. La verdad que los invitamos nuevamente al repaso de nuestra lección. Nos da un gusto el poder estar aquí reunidos con ustedes y poder llevar esta lección 10. Los voy a invitar a hacer una pequeña oración para empezar. Padre mío que estás en el cielo, gracias, Señor, porque nos permites estudiar este tema, Señor, porque tú nos das luz, Señor, y sobre todo nos das la oportunidad de poder conocer un poquito de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Aunque es una lección algo tal vez muy, muy difícil por nombre, ¿no? Que dice el espiritismo desenmascarado, es un tema muy actual. El versículo de esta lección, la verdad que es muy conocido por la mayoría, que está en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que desde que yo era pequeño me lo enseñaron, así que más o menos me acuerdo, porque me confundo un poco por la versión anterior, pero dice, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Justamente esta lección comienza como todo el mundo cree y piensa que podemos ir y consultar a nuestros muertos, podemos ir de manera consciente a buscarlos. Sin embargo, ese es un engaño de hace mucho tiempo, desde el principio, de mucho tiempo, que el enemigo de Dios pretende que a través de esto nosotros le demos cabida. Y pues dice la lección desde el Génesis, ¿no? Que cuando le dice, ciertamente no morirán, en Génesis 3:4. La verdad que esta lección nos marca como una pequeña salvaguardia, dice aquí, contra los engaños de Satanás. En nuestros últimos días, nuestra relación personal con nuestro Señor Jesús es importante. ¿Por qué? Porque la base del Evangelio es esta lección y nos va a dar la pauta para poder poner los cimientos y la base de nuestra enseñanza bíblica. Sí, a mí me gustaría completar este día comentando, la lección se llama el espiritismo desenmascarado, ¿no? Y ¿a qué se refiere esto con espiritismo? Bueno, era lo que tú comentabas, que era pues, la gente que empieza a tratar de consultar a sus muertos o a cosas raras, ¿no? Aquí, ¿por qué pasa esto? Porque tiende a conquistar la simpatía de quienes han perdido a sus seres queridos, ¿verdad? Yo creo que esto se da más que nada porque no tenemos la confianza en Dios, no tenemos bien cimentado lo que es la promesa que Dios tiene para nosotros de que vamos a resucitar o de que los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, pues eso es lo que busca la gente, ¿no? Y de esto es lo que vamos a ver en los siguientes días. De esto es de donde se agarra Satanás para poder envolvernos en esta cosa del espiritismo. Entonces, para el día domingo vamos a ver, dice, las consecuencias mortales del espiritismo. Vemos aquí que la muerte en realidad es solamente, o bueno, lo que se dice que la muerte es solamente una entrada a una nueva etapa de la vida, que se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Sabemos, o bueno, nosotros creo que como cristianos debemos de tener la base de saber que no hay nada de eso. El que muere se queda dormido y es lo único, no vas a ver nada más. Entonces no hay nada de eso de la inmortalidad del alma, ni que ande por ahí rondando, ni nada de eso. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma adoptó de los paganos para poder llegar a más gente. Sabemos que esto es así. Lo que se necesita es gente que crea en situaciones que no van acorde a la Biblia o que no van acorde a lo que está enseñando Dios. Entonces, pues por eso es que Roma adopta ese tipo de cuestiones para poder enseñárselos a los demás y que entonces tengan más seguidores, digamos, ¿no? Dice Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar, antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor prohibió totalmente que su pueblo participara de adivinos, de hechiceros, de brujería. No, o sea, para Dios eso no hay tolerancia.
esa gente debería de morir apedrada, nos dice aquí la lección. Y el castigo, bueno, lo menciona en la lección, ¿no? Que el castigo parece ser muy duro por ese tipo de cosas, pero realmente es para que no seamos engañados. Nosotros no podemos tener ese tipo de, digamos, de tratar de consultar a ese tipo de gente cuando nosotros tenemos al Dios verdadero, ¿no? Dios lo único que hacía era que tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración a falsos dioses. Aquí nos marca la lección de este día que la brujería es totalmente demoníaca. Y a mí se me hizo así muy sí, exactamente, muy tajante decir, es demoníaca y seduce a la gente hacia una adoración falsa. Y obviamente falsifica la relación que uno debe de tener con Dios. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás para cautivar el mundo. O sea, por ahí le llega, es lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Es por ahí le llega a la gente que está débil de su corazón por alguna situación. Entonces, pues por ahí es por donde Satanás está atacando, ¿no? Y como tú dijiste al principio de la lección también, pues es donde empezó por ahí, desde el no morirán con Adán y Eva. Bueno, los ruidos misteriosos con los cuales comenzó el espiritismo moderno no fueron el resultado de trucos o habilidades humanas, sino que fue directamente de ángeles malignos. Y a mí eso es lo que más me impresiona todavía, porque podemos estar tratando con charlatanes, podemos estar tratando con gente que no tiene ningún tipo de poder, pero aquí lo malo es que esto es directamente de Satanás. Y entonces es obra directamente de ellos. Y pues a mí la verdad es que sí, me da miedo, entonces mejor nos quedamos a un lado de eso. Con la ayuda del enemigo, los magos de Egipto, aquí lo vemos también, los magos de Egipto pudieron recrear todo lo mismo que hacía Dios con la varita de Moisés, ¿no? Entonces veamos qué tan grande es el poder también que ellos tienen. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, porque engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer. Que si nosotros tenemos algo en nuestro corazón que nos está haciendo falta y el enemigo nos quiere confundir, pues por ahí va a entrar, ¿no? Sí, me gustaría agregar, no sé si ahí aquí la lección nos marcaba que efectivamente debemos de tener claro el estado de nuestros muertos. Nosotros como pueblo de Dios conocemos y sabemos que la muerte es un sueño y a la más que nosotros debemos de coincidir que no con teorías, con doctrinas diferentes que hablan de que cuando mueres vamos al cielo directamente, que cuando sabes que las personas que puedan realizar ciertos artilugios o ciertas situaciones que son engaños directos de Satanás, debemos de saber conocer nuestro estado de nuestros muertos, que dice que los muertos nada saben. No debemos de consultar a nadie más que solamente a nuestro Dios, a través de su palabra y a través de la oración, ¿verdad? Y aquí entonces entramos a un tema interesante, ¿no? En la parte de lunes nos dice la muerte en el Antiguo Testamento, que es algo más o menos de lo que estoy hablando. Me gustaría rescatar por ahí Salmos 6:5 que dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Los versículos que están al principio nos dice que vamos a ser llamados al descanso, a un sueño nocturno. La verdad que la manera de cómo ejemplificar o cuando le decimos a los niños, qué pasa con la muerte es como un sueño, que esa persona va a dormir y la próxima vez que él despierte, ciertamente para nosotros como creencia es que cuando venga nuestro Señor Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero, como lo vimos en el versículo de memoria, ¿no? Y pareciera que nosotros pensamos y creemos que pues hay doctrinas ahí que pues hablan de un infierno, que hablan de que vamos a arder en la eternidad, cuando pues así no es, ¿verdad? Y el libro de Reyes nos va mostrando un poquito pues cómo la descendencia y durmió con sus padres. El término durmió con sus padres tiene que ver como que descansó al igual que los patriarcas que están durmiendo. La muerte la describe como el sueño de la muerte. Y nosotros vemos también que el salmista allá en Salmos 17:15 dice, pero yo en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Que está dando aquí una alegoría que la próxima vez que él abra los ojos después de la muerte va a ser cuando venga el Señor, venga nuestro Señor Jesús en gloria y majestad. Así también nosotros debemos de saber y conocer que, pues como decía mi esposa, hay
espíritus demoníacos, que en este caso, pues yo en algún momento platicando con los muchachos, yo les decía, pues imagínense una tercera parte de los ángeles cayeron a esta tierra junto con Satanás. Y esos seres demoníacos, si los quieren ver porque son seguidores de Satanás, básicamente por eso se les llama así, pues son ángeles caídos. Y yo les decía a los muchachos, pues imagínense cuántos ángeles caídos hay con nosotros que pueden hacer o pueden tomar apariencias. Y la verdad que aquí esto es lo que más duele porque toman apariencias de algún ser querido, de alguna amistad, de alguien al que pues yo deseo platicar con él. Y si yo lo hago lo externo y digo, ¿sabes qué? Pues cómo me encantaría platicar con fulanito de tal. Y pues toman esa palabra o ese sentimiento y van conmigo y me dicen, mira, ¿sabes qué? Es que tú puedes platicar con esa persona. Yo te puedo dar esa oportunidad de tú decirle eso. Y justamente nosotros debemos de saber perfectamente que la muerte es descansar, el sueño hasta la resurrección. Y que efectivamente no hay ningún espíritu con el cual podamos comunicarnos ni con vivos ni con muertos. Así que eso debe de estar muy claro. ¿Por qué? Porque la resurrección, que es una de las creencias que nosotros tenemos como pueblo de Dios, tiene que ver con el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Y debemos estar claros que la creencia que nosotros tenemos es efectivamente, sí, nos va a doler que nuestros muertos se vayan, que nuestras personas, seres queridos mueran, descansen, pero tenemos la esperanza de que cuando cierren sus ojitos, la próxima vez que ellos las abran, va a ser cuando nuestro Señor Jesús venga como les digo, en una segunda venida gloriosa, en la cual, pues a la voz de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos aquí, como dice el versículo, seremos juntamente arrebatados para recibirlo en el cielo. Así es, y también, bueno, tocando un poquito este tema de los muertos que mencionas, yo digo también qué bueno es Dios, ¿no? Porque imagínense también que realmente nuestros muertos pudieran vernos o pudieran hablarnos. Yo creo que no nos gusta, o sea, no sé, a lo mejor nosotros no aceptamos de buena manera la forma en cómo murió o algo así. Yo creo que sería muy injusto que nuestro ser querido nos estuviera viendo y tener esa angustia también para él de decir, híjole, pues ve ahora cómo está, ¿no? No sé, o sea, yo creo que eso es misericordia también de Dios que no permite que eso pase. Y aunque lloremos nosotros la muerte de nuestros seres queridos, pues como dices, gracias a Dios, contamos con esa gran promesa de que juntos vamos a resucitar. Amén. Ahora, bueno, ya vimos la parte del Antiguo Testamento, vamos a ver lo que dice la muerte en el Nuevo Testamento en el día martes. Bueno, aquí vimos que en el Antiguo como en el Nuevo se utiliza el simbolismo de la muerte como un sueño y nos menciona la lección que hay aproximadamente 53 veces mencionadas la palabra sueño, que hace relación a la muerte. Los autores bíblicos coinciden que no hay existencia consciente en un alma inmortal que abandona el cuerpo. O sea, nos vuelve a recalcar, no hay manera, no es bíblico esto de que un alma pueda estar por ahí volando, ¿no? Decía también. El Nuevo Testamento añade una dimensión adicional ya insinuada al Antiguo Testamento, que es la gloriosa resurrección al momento de la venida de Cristo. Los evangelios aquí, dentro del Nuevo Testamento, subrayan que la vida eterna solamente está en Cristo. Y en las palabras que dijo Pablo, vamos a ver 1 Corintios 15, 16, 18. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, pues entonces nuestra resurrección tampoco podría ser posible, ¿no? Y dice aquí, ¿qué sentido tienen estos versículos? Sí, si nos vamos un poquito a unos días atrás, mencionábamos que se dice, en el paganismo se dice que los muertos cuando mueren o van al cielo o van al infierno, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría este tipo de versículos si nuestros muertos ya están en el cielo? O sea, no tendría entonces ni siquiera para qué estar este tipo de versículos diciendo que esperemos a que Jesús venga por segunda vez para que seamos llevados con él y vivamos allá eternamente. Sí, como les digo, si se supone que entonces ellos ya están en el cielo, pues ¿para qué estaríamos esperando nosotros una segunda venida si en el momento que morimos, pues nos vamos para allá? No tiene sentido.
Estos versículos se encajan perfectamente con otros textos bíblicos sobre la esperanza que tenemos en la resurrección al momento de la venida de Jesús. Ay, voy. Aquí nos dice, la herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes. Este es un versículo también muy bonito que está en Primera de Pedro 1:4. Entonces debemos nosotros de tener pues en mente que tenemos esa promesa para poder llegar al cielo y que estamos esperando la segunda venida de Jesús para poder ir juntamente con Él al cielo. Amén. Me gustaría ahí agregar justo la pregunta que hace al final, ¿por qué la resurrección es una esperanza tan poderosa para la fe cristiana? Justo platicaba yo con una prima muy querida y yo le decía, es que imagínate que nosotros vamos a poder resucitar y poder vivir una vida eterna. Y nosotros tenemos esa bendita esperanza. ¿Por qué? Porque por fe nosotros creemos en ella. ¿Y qué sentimiento te deja la resurrección? Esperanza. No hay otro sentimiento asociado, bueno, en lo personal, que yo asocie con la esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza de qué, de poder vivir con nuestro Señor Jesús y poder tener una vida eterna a su lado. Efectivamente, la lección nos marca pues que al final del día tendremos que ser transformados, ¿verdad? Vamos a ver entonces la parte del espiritismo en los últimos días, primera parte. A mí más que primera parte o segunda parte, me dejó intrigado un poco la lección porque a veces pensamos y creemos que no seremos engañados. Todo mundo, todos los que leemos la palabra de Dios, todos los que confiamos en Dios, pensamos y creemos que no seremos engañados. Sin embargo, aquí los versículos nos dice y nos es claro en los evangelios, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y por ahí me llama la atención porque decimos, no, pues si viene alguien que me dice Jesús, pues no le voy a creer, ¿verdad? Ok, tal vez no, pero aquí también hay unos versículos más adelante que dice, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dices, ah, caray, ahí ya cambió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que estas señales y prodigios las utilizará el enemigo de Dios, que es Satanás. ¿Para qué? Para que las multitudes se vean asombradas y vean que sí. Entonces dice, ah, pues es que sí les puede que sí esté diciendo la verdad, tal vez está haciendo una alegoría, pero al final del día dice que nosotros debemos estar atentos y debemos de cuidar lo que nosotros vemos, lo que nosotros estudiamos, porque recordemos que nosotros como hijos de Dios ya recibimos el llamado a estar atentos, ¿no? A estar advertidos. Y el mensaje, el contenido del mensaje es que las señales pues las van a poder realizar. Y entonces nosotros debemos decir que a medida de que nosotros nos acerquemos a esa segunda venida de nuestro Señor Jesús, pues entonces vamos a ver que las señales van a ser más grandes y más impactantes. Y entonces dice que el conflicto cósmico, cuando más se acerca a su fin, el poder demoníaco o tal vez la manifestación de Satanás va a ser va a ser unas señales sin precedentes, dice la lección. Y a veces, y aquí volvemos al tema de la enseñanza de la inmortalidad del alma, que tal vez una enseñanza, pues aquí lo dicen, que no es bíblica, pero que tiene un sentido, y ahora que lo estamos estudiando en la lección, dice que pues prácticamente todo el mundo está cautivo a eso. ¿Por qué? Porque queremos postergar nuestra vida. Como seres humanos, lo hemos estudiado en otras lecciones, que el ser humano no quiere morir. El ser humano quiere postergar la vida lo más que se pueda, perdón. Y entonces vemos que nosotros este sentimiento de no querer morir, pues entonces Satanás lo utiliza como ese último esfuerzo de poder llamarnos y poder tenernos en sus filas, dicen por ahí. Y entonces dice que todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios, a través de la fe en su palabra, se irán incorporando a las filas del enemigo de Dios y seremos engañados, dice la lección. La gente, pues al final del día nos vamos adormeciendo, lo decía también el pastor en la mañana, que a veces como que nos vamos relajando un poquito y es que ya estudio mi matutina, estudio mi lección, estudio mi Biblia y nos vamos relajando un poquito. Sin embargo, aquí dice la lección, cuidado,
tienes que estar listo. ¿Por qué? Porque entre más nos acercamos al conflicto, al término del conflicto, más difícil va a ser que tú te des cuenta que estás cayendo ¿qué? En una cuestión de engaño. Y el engaño es sutil, a veces son cositas muy simples y a veces esas también hasta, justo platicaba con uno de mis muchachos, me dice, no, pues es que, pues hasta el fútbol, sí, pues hasta que el fútbol, o sea, cualquier cosa que te quite la concentración de lo que es el día sábado, eso hace que, ¿qué? Que tú sutilmente te vayas acercando a qué? A las filas del enemigo de Dios. Por eso es importante que nosotros debemos, ¿qué? Preguntar directamente a nuestro Dios. No buscar consejo que no sea a través de la palabra de nuestro Dios. Y que no debemos de buscar a esas personas que se dedican a leer la mano o leer las cartas o leer el café. Esos son cosas que a veces digo, en lo personal, a mí yo no creo en ellas. Y a veces pues yo digo, pues no son necesarias, ¿no? Y que la elección te dice, no te preocupes. La idea de que los muertos viven después de la muerte no es idea tuya, es idea del enemigo de Dios. Pero es importante hoy que sepamos y conozcamos que, ¿qué? Que en los tiempos venideros algunos apostatarán su fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. Si nosotros escuchamos lo que dice la palabra de Dios, aquí en 1 Timoteo 4:1 dice que ¿qué? Debemos de estudiar con ahínco, con mucha entereza a través de la palabra de Dios. Nosotros, el Señor nos dice tranquilos, estar apercibidos, y que el espiritismo moderno, como dice aquí la lección, pues ya no va a ser tan sutil, sino que ya lo vas a poder palpar y vas a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y es que ahorita lo dice la lección, ¿no? En el espiritismo moderno. Antes a lo mejor estaba tachado de ser algo muy malo. O sí, que no podíamos hacer ese tipo de cosas. Y que alguien en la antigüedad, no sé, y no nos vayamos tan lejos, a lo mejor hace 500 años, todavía eso era muy malo. Era pago con Pero, muerte. pero ahorita ya es como muy normal. Es muy normal que se anuncien eso, que te lean la mano, que traten de sacarlo de tu carta astral, cositas de ese estilo, ¿no? Que al final, si bien a lo mejor no tiene que ver con muertos, te están dando también una falsa doctrina. Estás yendo con adivinos que no es correcto que uno lo haga. Entonces seguimos para el espiritismo en los últimos días, que es la segunda parte. Nos muestra que nuestra esperanza de salvación se supone que debería de estar cimentada en Cristo, ¿no? Entonces, sus manos manchadas de sangre nos llaman a aceptar ese sacrificio gratuitamente ofrecido a un costo totalmente infinito. Cristo regresará para reclamar a los suyos. Vamos a ver Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo va a regresar por nosotros. Sin embargo, el objetivo de Satanás es destruir justamente esa esperanza que nosotros tenemos puesta en ellos, porque él hará milagros y hará prodigios, y es lo que tú mencionabas también hace un momento, que él va a hacer cualquier cosa, y también todos estos falsos profetas, esta gente que diga, ay, sí, soy Jesús y está del otro lado del mundo, todos esos pues cosas que vienen del enemigo de Dios. Entonces, todo eso él lo va a hacer para que nosotros perdamos esa esperanza, y también pues para que nosotros quitemos nuestra vista de la ley de Dios, ¿no? En la lucha final, Satanás va a hacer todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios. Entonces, también hay que tener cuidado en eso. Como decían, tenemos que estar estudiando todo el tiempo, estar arrodillados ante nuestro Señor, y pues pedirle que nos dé sabiduría para poder diferenciar las cosas buenas y las cosas malas que no van con nosotros. Volviendo al tema de los espíritus de los demonios, irán a los reyes de la tierra y a todo el mundo para encarcelarlos en engaños y ungirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo. Y pues esto no está muy lejos, ¿eh? Ya hemos visto que hay cositas raras que pasan entre, pues, ahí a lo mejor en el gobierno, o a lo mejor ya en una situación
eh, pues de gente muy poderosa, ¿no? Yo creo que sí, ya ahí Satanás ya está en algunos casos, pues ya mandando engaños. Van a surgir personas que se darán por el mismo Cristo, que es lo que decías tú, y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Van a realizar maravillosos milagros y de hecho hasta de sanidad, que esto también es lo que sorprende, ¿no? Porque Sí. hasta van a curar gente o van a sanar por completo a alguien y pues a veces nosotros creo que somos bastante visuales y que a veces necesitamos tener algo en que confiar. O sea, nosotros leemos la Biblia y creemos en Dios y aceptamos la ley por completo y lo que se nos dice de Dios. Sin embargo, mucha gente, yo creo que necesita eh, eso de ver lo que está ocurriendo para entonces creer. Y estos son los que van a ser al final, pues, engañados con este tipo pues, bueno, por Satanás van a ser engañados. Entonces, igual, por eso viene la pregunta, ¿por qué es tan importante entender la verdad de cómo regresar a Cristo, así como el estado de los muertos, pues para no ser engañados, ¿no? Yo creo que es muy claro lo que hemos estado revisando en la lección. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque o sea, si no lo entendemos, si no estudiamos la palabra de Dios, si no realmente entendemos cómo es que nuestros muertos solamente duermen y que ellos no están volando por ningún otro lado, ni van a regresar, ni se pueden comunicar con nosotros. Y aparte, para la segunda venida de Cristo nosotros lo vamos a ver, como decía la lección, también como un relámpago, creo, ¿no? Donde todo el mundo lo va a ver. No vamos a poder, o bueno, se van a escuchar por ahí, es que Cristo está acá o Cristo está no sé, a lo mejor en Alemania o cosas así. Eso no va a ser así. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para no ser engañados. Sí, aquí me gustaría agregar justo el engaño, y aquí lo decía la lección, en la parte final dice que el acto capital que coronará el drama del engaño, porque la verdad me encantó como lo dice el drama del engaño, porque dice que en el último tiempo, Satanás mismo, ¿qué? Se dará por el Cristo. Y la verdad que justo mi papá por ahí dice una palabra, está dando patadas de ahogado, ¿verdad? Ya está porque ya no sabe ni qué hacer con tal de engañar a todo mundo. Dice que va a simular él ser el Cristo. Y entonces, pues la iglesia en este caso, va a mostrar a un Cristo en el cual que nosotros vamos a pensar y creer que es nuestro Señor Jesús. Y a veces yo quisiera pensar y creer que no voy a estar en ese lugar como engañado, pero a veces dice aquí la lección que este gran drama visual, gran engaño, pues va a estar orquestado por el enemigo de Dios. Y dice que en varias partes de la tierra, pues Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que hay en Apocalipsis. Y por eso, insisto, es importante que pues, busquemos los puntos finos, decía por ahí mi papá, buscar puntos finos de que cómo no me pueden engañar. Y justo quisiera yo que nos pusiéramos en el ejemplo de los billetes, ¿no? Yo digo, no, pues cuando me dan un billete, lo primero que hago pues es revisar. ¿Cómo sabes tú que el billete es falso o es original? Pues hay ciertas claves que nos han dicho, mira, ¿sabes qué? Hay un sellito que es transparente, que sabes qué, que tiene que tener esta marca de agua, que sabes qué, que hay que tener este cuidado con que los números, las numeraciones estén correctas. O sea, hay ciertas claves en los billetes que te dicen que soy auténtico. Pues básicamente es lo que nosotros vamos a hacer en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar de los otros pueblos? Que nosotros debemos de tener bien la doctrina cimentada, bien apercibidos, bien trabajados, que cuando venga nuestro Señor Jesús va a venir en gloria y majestad en el cielo y que Él jamás va a tocar la tierra. Ahí está la clave, ahí está la clave. El Señor jamás va a tocar la tierra, porque esta tierra es una tierra que de inmundicia, una tierra que si llegara nuestro Señor a volver a pisar, pues obviamente con ese poder y con el cual está regresando, pues prácticamente sería destruida, ¿verdad? Pero entonces aquí debemos de ver que nosotros debemos reconocer. ¿Cómo reconocer a nuestro Señor Jesús? A través de su palabra. Confiar por fe en su bendita esperanza y que los muertos en Cristo, ¿qué?
van a resucitar primero. Y en la trompeta de Dios dice que nosotros juntamente seremos arrebatados, y por eso insisto en el versículo de memoria, seremos juntamente arrebatados con Él en el cielo. Ahí está la clave. Si nosotros estamos listos y apercibidos y que escuchamos y vemos y nos dicen, el Señor nos dice que no los engañen, porque el Señor Jesús no va a volver a pisar esta tierra hasta que sea transformada. Mientras no sea transformada esta tierra, nuestro Señor Jesús no va a venir. Y me gustaría ya para ir cerrando, ir concluyendo, hijo, no sé, andamos ya todavía en tiempo, me dice que muchos serán confrontados con espíritus de demonios y se personificarán con parientes o amigos queridos que proclamarán ser ellos mismos. Estos espíritus apelarán a nuestros sentimientos más tiernos, empatía, y estos milagros, insisto, va a ser tan impactante, porque imagínense en mi caso, ver a un ser querido caminando y que me diga, mira, es que vengo con Jesús. Yo acabo de llegar con Jesús. Vente, vamos, porque ya el Señor ya vino. Oye, pero ¿por qué no he sido arrebatado, no? Pues es que estos engaños, dice que en esa hora de la prueba que habrá de venir en el mundo entero, debemos de ¿qué? De ser fuertes, debemos de conocer efectivamente el final y debemos de saber que nuestra fe debe estar muy bien cimentada, porque el engaño ya no va a ser tan sutil, ya va a ser completamente, y a veces nuestros ojos, cegados por nuestros ojos, vamos a pensar y creer que pues sí, es que mi mamá, mi tío, mi hermano me está llamando. Y él dice que sí, ya vino Jesús. Y por eso la lección dice, tranquilos, porque las huestes demoníacas van a estar trabajando fuertemente. Sí, la verdad es que yo quisiera invitar a los hermanos o a los que nos están escuchando a que realmente nos arrodillemos y todos los días que nosotros estudiemos nuestra Biblia pidamos esa sabiduría, porque sí, vamos a ser engañados. Sabemos, Adán y Eva, ¿no? Vivían con Con el Dios, Señor. o sea, estaban ahí, platicaban con Él y fueron engañados. Entonces ahora imagínense nosotros, también corremos el riesgo de ser engañados. Y pues tengamos bien en nuestro corazón esa promesa de que los muertos en Cristo van a resucitar primero, para que no seamos engañados con ese tipo de cosas de que algún ser querido nuestro pues está al lado de nosotros o se quiere tratar de comunicar con nosotros. Eso no va a pasar, eso no existe. Por favor, estudiemos para que eso nos quede claro y tengamos más paz en nuestro corazón cuando pues lleguemos a sufrir algún tipo de ese tipo de cuestiones, ¿no? Que el Señor los bendiga mucho y que pasen un feliz sábado y recuerden que el Señor nos quiere y vendrá pronto. Amén. Que el Señor los bendiga mucho.